Bueno, continuamos con el diputado Miguel Pizarro. Ya está en el canal el diputado Rodrigo Cabeza. El caso Ledesma me recuerda el montaje que hizo el gobierno por medio del fiscal Isaías Rodríguez con el testigo estrella, dice Car Aguilera. Esto que pasa en Venezuela debe unir más a la oposición para hacer una Venezuela mejor, César Pinzón. Creo que los diputados de oposición solo ocupan un puesto por generar su ingreso, no hacen nada, dice Rafael Rincón. César Bueno, tremendo diputado y venezolano inteligente, Miguel Pizarro, sigue luchando por Venezuela. Otro comentario por aquí. Vladimir, tú que estás en la vida del diálogo, ¿crees que la mejor manera de crear un clima de diálogo es encarcelar dirigentes? Lee mi artículo mañana en el Nacional que se ha reproducido aquí en la página de Globovisión también y en Noticias 24. Podría decir que el pueblo está en las mismas condiciones del año 92. Otro comentario por aquí, César Pinzón. Necesitamos conocer los postulados de la Asamblea para tener cómo ganarle a este gobierno inepto. Aspiran el cambio mediante reelección, mas no hay un plan de corrección para el bien del país. Diputados, los gobiernos ADECO perseguían y desaparecían personas y Ledesma avala eso. Verdugo no pide clemencia. Javier García, Miguel, ¿qué pasaría si se comprueba que Ledesma y Borges están incursos en los delitos de los que se le acusa? Javier García dice. Empiezo por lo último en la ensaladita de comentarios. Mira, es imposible probar la culpabilidad de quienes son inocentes. Nosotros no tenemos ninguna duda de que el diputado Julio Borges no está ni inmerso ni vinculado a ninguno de esos planes porque Borges ha sido, como te dije antes, con su acción diaria, testimonio de alguien que cree en las vías electorales y en las vías democráticas. De la misma forma, Antonio Ledesma en estos tiempos, dentro de la unidad y dentro del ejercicio, alguien que cree en los atajos no se somete a una elección para ser alcalde mayor. Alguien que cree en los atajos no pone a su partido a discutir las elecciones parlamentarias, las maquetas y las posibilidades de construcción de alianzas en vísperas de unas primarias para escoger a los candidatos. Quienes creen en los atajos, Vladimir, no se preparan para ganar las elecciones a la Asamblea Nacional como nos estamos preparando. Hoy, lo que sucede en nuestro país es que hay una profunda crisis que el gobierno no está leyendo. Y desde el gobierno debe entenderse que tensar la cuerda en estas circunstancias es más peligroso para ellos que para la oposición, que apostar de forma permanente, a radicalizar la política, a que quienes somos dirigentes tenemos que entender que nosotros moldeamos conductas, y cuando es el gobierno la conducta que se moldea es la del desconocimiento, la del odio, la de la confrontación. Quienes salen perjudicados hoy son claramente las personeras del gobierno nacional. Más de 80% de descontento tiene que ser un motivo de reflexión para quienes dirigen la política en el país. Uno no puede hacer el ejercicio del poder intentando perseguir, intentando desmovilizar al adversario porque piensa distinto. En una crisis económica, dígame usted que nos está viendo, si mete preso a Ledesma resolvió que usted consiguiera pollo y carne al precio que dicen los letreritos de los precios justos que debería conseguirlo. Dígame usted si eso resuelve los problemas de fondo de las medicinas y la escasez en los servicios. Al final, las soluciones que está tomando el gobierno no resuelven la crisis. César, bueno, cuenta con nuestro apoyo. Gente como tú son necesarias para sacar adelante este bello país. Vladimir Maldonado, Borges debería estar preso de 2002 cuando pidió la renuncia del presidente Chávez. Cárcel para él y para Ledesma, dice. Constantín Montesín, saludos del Toquillo está hablar a nuestra solidaridad con Leopoldo Ledesma y los estudiantes presos injustamente. Pedro José Grau, tu invitado defiende a Ledesma, ¿será que no conoce la vida de este político que participó en el Caracazo, en la masacre del Caracazo, dice Pedro José Grau? Mira, permite que te interrumpa ahí, Vladimir, pero es que uno no puede hacer la política desde el odio. Yo soy hijo de una familia que gobiernos de Acción Democrática y gobiernos de ACOPEI persiguieron y metieron preso. Mi papá estuvo preso en los años en los que el Herrera gobernaba y personas que hoy son parte de la Alianza Democrática eran parte del ejercicio del gobierno. Pero uno debe entender que en la política uno tiene que perdonar, que el ejercicio del poder obliga a que la gente cambie y la gente reflexione, pero también la política obliga a que el perdón sea una parte de un día a día. Uno no puede estar justificando el ojo por ojo, uno no puede estar justificando que el verdugo no pide clemencia, uno no puede aplaudir que haya gente del pueblo que hoy aplauda y que hoy celebre que haya gente que vaya para la cárcel, porque eso es la eliminación de la política, eso es la eliminación de eso que hace tiempo se inventó, que era el reconocimiento del uno al otro, eso es la eliminación de la capacidad de que en este país podamos reencontrarnos para conseguir soluciones. Un país dividido como el que tenemos hoy no soluciona sus problemas, un gobierno que persigue, que atemoriza y que sigue dividiendo más a los venezolanos no es capaz de salvar una crisis. Ahora, una oposición responsable, una alternativa concreta, una alternativa creíble, coherente, trata el descontento que viene el gobierno con respeto, lo reconoce y lo incluye. Al descontento de la oposición que busca más acción, que busca más cosas inmediatas, les explica con pedagogía que las soluciones inmediatas solo dejan cansancio, que es hora de que nosotros nos enseñemos y digamos verdades, que la conducción política debe afinar sus acciones, pero que nosotros debemos enseñar a la gente una ruta, que evite que los atajos y los dibujos libres se vuelvan motivo de aplauso también en un sector del país que a veces cree que esas son las soluciones mágicas que nos hacen falta. Carlos Márquez, Vladimir, tu programa del día viernes dejó mucho que desear en cuanto a la participación que le diste a la audiencia. Acepto la crítica. Esos compatriotas detenidos son trofeos del régimen, no los van a soltar hoy o nunca, dice José Velasco. Gilberto Barrio prohibió olvidar el caso de los narcosoles, darse cuenta de que todo esto trata de tapar todos los escándalos anteriores. Aquí dice Príncipe Verde, el tener focas que solo aplauden y apoyan, pero no critican, es el mejor daño al gobierno. ¿Qué opinión tienen el llamado de firmar a nivel nacional el documento llamado La Salida?
No, no conozco de ningún llamado a firmar el documento de la salida. Sobre lo anterior, sí, yo creo que tiene mucha razón. No hay nada peor para quienes están en el ejercicio del poder que no tener capacidad de autocrítica. Aquí quienes en los 80 y los 90 hacían movilizaciones contra la injerencia, hoy aplauden que Cuba y China dirijan cosas. Quienes peleaban contra los privilegios, hoy necesitan nanas para que les cuiden a los muchachos y asistentes que le abran la puerta. Quienes luchaban contra las violaciones de derechos humanos, hoy hacen actos aplaudiendo que los papás y los hijos de otros vayan para la cárcel. El mundo de lo al revés hace que hoy quienes nos gobiernan hagan todo lo que prometían acabar, lo hayan multiplicado por 2 y lo hayan convertido en su modo de vida del día a día. Quienes acababan con los privilegios hoy viven vidas ostentosas que no tienen cómo justificar. Quienes querían acabar con la burocracia hoy han generado 111 viceministerios para que ninguno pueda resolver nada. Quienes prometieron solucionarle sus problemas, usted que nos está viendo en su casa, ni siquiera son capaces hoy de que usted tenga pollo y carne para comprar con el sueldo que se gana. Quienes prometieron que este país iba a acabar con los pobres, hoy tienen más de 40% de pobreza. Quienes prometieron en este país futuro, hoy solamente hablan de guerra y solamente ven fantasmas. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y eso no se cambia con violencia, eso no se cambia con guarimba, eso no se cambia haciendo con el otro lo mismo que nos hacen a nosotros. Eso se cambia tendiendo la mano, organizando el descontento y haciendo que el que hoy está molesto con su situación del día a día o con la acción política de cualquiera de los dos lados consiga un camino por el cual expresarse. Usted habla de oposición democrática, reconoce que hay una oposición violenta. Aquí dice Opti, ¿cómo pruebas que nunca te has reunido con alguien? Eso se llama hecho negativo indefinido y no se puede probar. Es posible, es lógico, tienes completa, es lógico, ¿no? Mientras el gobierno busca solución al problema económico, la oposición da golpes de Estado, dice Javier Reina. ¿Cuándo serán las parlamentarias? Pregunta R1 Méndez. La oposición no piensa presionar para que establezca fecha de la misma. Hola Vladimir, para felicitar al diputado Pizarro por su condición de dirigente muy convincente, dice Mercedes León. Excelente el diputado Pizarro, dice Taís por aquí. Dice Otto Oscar, pregúntale a Pizarro si Julio Borges es democrático por participar en un golpe de Estado. Mira, te repito, como te he venido diciendo en todas las anteriores, nosotros tenemos una ruta. Vladimir, en un país normal, en esta fecha ya tendríamos un cronograma electoral de cara a la Asamblea Nacional. En un país normal, el presidente en cadena no diría fechas. En un país normal, el alcalde de Caracas no tendría que estar hablando de elecciones para otra alcaldía si ni siquiera se ha iniciado un proceso judicial transparente, legítimo, abierto sobre un alcalde. Pero ¿ya tienen candidatos ustedes en caso tal de que así nosotros sea? No vamos a estar abriendo la discusión de candidatos porque nosotros creemos que la ESMA está libre. Nosotros abrir esa discusión de las candidaturas es partir del principio de que la ESMA tiene que ser sometida a un proceso judicial. Y para nosotros la ESMA es inocente y la ESMA debe estar libre. Parte de un gesto que tiene que hacer un gobierno que hoy está en crisis, de entender la crisis en la que está metida, es dejar de perseguir a la gente y empezar a tender la mano. Porque en ese que se vayan todos, se van primero los del poder. Pero además hay lealtades que duran hasta las vísperas. Hay mucha gente que hoy aplaude y mucha gente que hoy celebra y vitorea, pero esa gente también tiene en el fondo el culillo de que esa misma justicia que le aplican a otros se los pueden aplicar a ellos. Y eso, aunque no lo publiquen, aunque no lo declaren, eso lo dicen. Y eso tiene que ser parte de lo que los llame la sensatez. ¿Qué esperan ustedes de la visita de UNASUR a Venezuela? Primero esperamos que la UNASUR finalmente se reúna con la oposición venezolana, que el señor Samper reciba institucional y oficialmente a la mesa de la Unidad Democrática para que escuche las dos versiones de esta historia. Que la UNASUR no se convierta nada más en un espacio de sacada de declaraciones y que no se convierta en una OEA más o en una de esas cumbres que no terminan de resolver absolutamente nada. Si la UNASUR quiere asumir un rol en esto, que asuma un rol de construir una verdad de los venezolanos, no de los poderosos, que no busque justificaciones de quienes hoy gobiernan para inventar estas historias y que busque espacios de concordia y de cambio para este país. Aquí dice Celestino López, el gobierno utiliza toda su conveniencia, el fin justifica los medios y estos ya salieron del closet. Oca, léelo. Joan Enrique, la intolerancia política del país trae como consecuencia guerrilla y paramilitarismo. Veamos el caso de Colombia. Otro por aquí. Capitán dice, excelente programa, es un llamado a inscribirse en el CNE porque quedan pocos días, inscríbanse que quedan pocos días. Cada vez que escucho hablar a Miguel añoro esa izquierda histórica venezolana, también me da ánimo quedarme en el país, dice Manuel Ruiz. Carmen Lunar, dile a Pizarro que cuando el río suena es porque piedras trae, no sé a qué se refiere Carmen, pero bueno, Iván Figuera, lo malo de la oposición es que hacen las cosas y no asumen la responsabilidad y después quieren engañar al país. ¿Por qué no investigaron las denuncias de Macleo, las del audio de Mario Silva, Príncipe Verde? ¿Cuál es la apreciación de Miguel Pizarro sobre el relanzamiento de la Hojilla TV? Que en un país polarizado, en un país que tiene una profunda crisis social, cuando un gobierno decide en su política comunicacional apelar a más polarización y apelar a más división es una muestra clara de la miopía. Quienes no sufren la crisis no tienen capacidad de resolverla. El que abre la puerta de su nevera en el día y eso está lleno ahí como por arte de magia y nunca tiene que ir para un mercado y hacer una cola para comprar, no entiende lo que está pasando a la gente en las calles. Y cuando se monta en un carro blindado con vidrios oscuros, arranca una calle y le van trancando con motos y tiene 7 camionetas más que lo cuidan, no entiende de inseguridad. El que no tiene que sufrir un sueldo de 15 y último para poder comprar a final de mes la comida y pagar los servicios, sino que vive de lo que le roba a los venezolanos, no entiende el costo de la vida. Y esa realidad que lamentablemente agarró la élite política y a la élite económica del gobierno, es una realidad que les hace imposible entender lo que se están enfrentando. Y en ese marco actúan como están actuando.
¿Por qué si no toman como prueba lo que dijo Mario Silva de Diosdado? El gobierno no defiende ninguna ideología, solo defiende privilegios mal habidos durante... Eso lo dijo Marco Villavicencio, la pregunta sobre estas pruebas de Mario Silva. Cara Aguilera, el gobierno no defiende ninguna ideología, solo defiende privilegios mal habidos durante 15 años de saqueo del patrimonio. Mira, Miguel, apoyar a Ledesma y a Borges, apoyar al golpismo y el magnicidio contra el presidente Maduro, ¿eso es democracia? Pregunta Vladimir Maldonado. Jesús Moreno, saludos. ¿Qué opina el señor Pizarro de cuando Ledesma enviaba cabilleros a Adeco a reprimir manifestaciones estudiantiles? Mira, yo creo que mi postura... Ah, y está Alejandro Salas. Pregúntale qué opina de lo que dijo Lauren Salé en cuanto a que Ledesma es la clave es la clave, video público y notorio. Mi postura sobre Lauren Salé además la dije donde un diputado de Silas, que es en la Cámara y en la plenaria. Yo no creo en atajo. Yo no creo en quien diga que es racional volar un puente o tirar una discoteca para abajo porque de esa forma tú vas a hacer un efecto al gobierno. Yo no creo que la política sea hoy en día un ejercicio que se pueda hacer sin controles y sin límites. Yo no creo en la política tampoco que parte de la eliminación del adversario. Yo creo en la política que parte de construir grandes mayorías. Yo creo que hoy los que están en el poder han perdido la noción de por qué llegaron al poder. Los que se decían ser la voz de los desconocidos, la voz de los desposeídos, la voz de los que nunca tenían voz, hace tiempo dejaron de serla. Y yo creo que si hay un llamado de fondo que uno debe hacer, Vladimir, en estos momentos, es que tensar la cuerda en este país. Radicalizar la política es el peor ejercicio que se puede hacer desde el poder. Aquí te recomienda Carmen Lunar que vayas a los bicentenarios, que hay comida para rato, que vaya y se dé un paseíto. María Gómez dice... ese invitado habla muy coherente. ¿Qué es eso de que nos quiten nuestro alcalde electo? Qué buena entrevista. Ese sí está diciendo la verdad, dice Ana González. María Gómez, la que hizo el comentario anterior. Rita Rodríguez, ya despidiendo, en vista del aumento de la conflictividad en el país, la única canalización válida es a través de la vía electoral pacífica. Bueno, ya terminando prácticamente. Un mensaje muy corto, Vladimir. Miren, quienes están en el poder y usan historias y persiguen dirigentes y buscan judicializar la política son los que tienen que ir para la escuela. Son los que tienen que entender lo que hoy está pasando abajo. Lo que pasa con esas miles de industrias expropiadas y que hoy no producen, esas miles de hectáreas expropiadas y hoy no producen, esa realidad que pretenden ocultar con la propaganda oficial, pero esa realidad que usted vive, y esa realidad es la que vamos a cambiar por vías electorales, pacíficas y democráticas. Gracias, Vladimir. Gracias. Y dos mensajes antes de ir a la pausa. Uno que te dice aquí, diputado, no cometamos el error de caer en el juego del gobierno, lo que quiere es suspender las elecciones. Y por aquí dice, orgullosa de ese joven venezolano, qué claridad. Pero dice Javier Reina, todo lo que hacemos en la revolución lo hacemos de corazón y con amor, viva la revolución. Vamos a la pausa y venimos con Rodrigo Cabeza.